que inicia bien. ¿Qué nivel de creatividad? El papelógrafo. No, excelente. No, maravilloso. En estado sólido. ¿Dónde? ¿En qué canal veis esto? Oye, justo me pillaste con... Ay, qué mal momento me pillaste. ¿Qué está ahí? Mira. ¡Oh! Gorbachev. Ay, no, tápenlo. Ay, ahora otro. Yeltsin. ¡Ah! No, tápenlo. ¿Cómo? Yeltsin más grande que Gorbachev. Y el más grande de Bueno, todos. es que por cuestión temporal, pues, una cuestión temporal. Ah. El queso, no, voy a llevar mi vino, porque estamos de nuevo en estado sólido. Excelente. Nuevamente, más a la luz. Como usted quiera. No, sé que está. Corre hacia la luz. No, si no hacemos eso, mira. No, no pensé que No, ya está bien, lo cortamos. ¿Cómo está, Mayor? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, hoy día vamos a tener una entrevista súper interesante. Mucha gente además nos ha pedido que hablemos un rato sobre temas relacionados con salud. Y tenemos a un médico además director de la UTI del Hospital Calvo Maquena, y vamos a tener una larga conversación con Carlos Acuña, así que vamos a tener el gusto de estar con él y poder entonces comentar de su visión sobre la salud en Chile, la experiencia en un hospital como el Calvo Maquena, emblemático, fundamental en los temas de infancia por lo demás. Así que vamos a tener una buena conversación. Oye, hoy es Halloween. Oye, Te disfrazaste, boludo. el timbre está, pero así, Sí. en Ya. condiciones. Digamos que el timbre va a sonar varias veces. Sí, anunciémoslo. Anunciémoslo. Porque hay hordas de niños. Sí, muy impresionante. Así que, sí. Y la verdad es que, bueno, sí, eran muchos. Sí. Oye, hoy día salió una columna tuya en el mostrador. Sí, salió Impacto. Sí, le fue bien, tiene una buena cantidad de compartidos. Subió hoy día y tenía 1000 veces compartido hasta hace un par de horas atrás. Sí, tú hiciste la comparación para... Justamente, miramos otras columnas que estaban también subidas en el día y tenían, qué sé yo, 30 veces, 50 veces. Esa cosa cuantitativa tuya. Sí, lo reconozco, soy competitivo. Sí. Y bueno, efectivamente, claro, entonces... Sí, la verdad es que le fue bastante bien. Tema FP, explicamos un par pero revísenla porque está interesante. Y eso va a estar conversando con una serie de otros documentos, videos, en fin, que estamos preparando, que de hecho están prácticamente listos, que van a salir esta semana y con los cuales pretendemos continuar el proceso de conversación sobre la problemática que abrimos del tema de las AFP, y no solo el tema de AFP Capital, que fue la denuncia, sino que desde ahí una conversación un poquitito más profunda, que es una conversación que nos parece necesaria y todavía urgente, digan lo que digan. Sí, es un tema que ya lleva varias semanas y donde has tenido, digamos, un importante, digamos, liderazgo, sin desconocer mucho el trabajo, porque te has metido a partir de una cierta denuncia, pero en el corazón, porque no es solamente la denuncia de las fiestas, sino una serie de otros elementos que van surgiendo, que están en el corazón del sistema. Para decirlo en simple, claro, si uno pasa mucho en política que los actores de la política, los políticos, van y hacen una denuncia y terminada la denuncia rentan lo que haya que rentar y luego se retiran de la denuncia porque asumen que no hay más a rentar más, o que lo que renta es marginal y por tanto le interesa menos. La lógica de la cuña. La lógica de la cuña, claro. Entonces nosotros lo que hicimos es todo lo contrario. Nosotros decimos aquí no se trata solamente de hacer un punto político, electoral, que obviamente estamos en plena campaña, esto en el marco de una entrega de volante aparece la denuncia, nos contactan, o sea, tiene un componente electoral, sin ninguna duda, pero nosotros decimos, no, esto hay que trabajarlo, o sea, esto, abrimos la denuncia tiene una significación, seguimos esa significación, tratamos de comprender el contenido que ello supone y empezamos a trabajar en ese tenor, y luego seguimos recabando más información, la información empieza a llegar por distintas fuentes, empezamos a tener cada vez más. Una persona, por ejemplo, se hizo un perfil de Facebook para poder mandarnos una serie de materiales respecto a la AFP. Otra persona nos contactó, nos pidió reunirnos en un centro comercial cercano para poder conversar un poco. O sea,
empiezan a aparecer distintas fuentes, empezamos a tener más material y a partir de ese material viene un proceso de reflexión también, de elaboración, de construcción, de cálculo, por qué no decirlo, de meter economistas en el tema y empezar a encontrar visiones sobre la problemática que permitan a la ciudadanía entender de qué estamos hablando cuando hablamos de las AFP, no solamente el genérico, que sabemos que a los chilenos no les gusta, pero darle precisión a ese proceso. Y eso es lo que hemos estado haciendo en este tiempo. No sé si soy infidente, pero entiendo que estáis preparando un video al respecto. Son 2 videos en rigor, 2 videos, uno bien largo, de esos que la gente experta en internet dice no lo haga, no lo haga, nadie lo va a ver. Nadie lo va a ver, 10 minutos de video, en fin, qué sé yo. Podemos decir también que estamos preparando un video sobre el distrito, pero ya, dejémoslo para después. Y hay otro video sobre AFP que es más cortito, que tiene que ver con el tema de los sueldos de los ejecutivos de las AFP. Eso, el más largo tiene que ver con el funcionamiento del sistema y se explica allí un cuestionamiento a la rentabilidad, que es uno de los puntos que se marca en la columna de hoy día, pero en realidad es solamente el prólogo, el anticipo para comentar algo que vamos a ir lanzando después. Y ojo, estamos preparando para que la gente que nos ha escrito, y que son muchos, y que estamos preparando toda una base de datos, y lo hemos contactado poco, porque todavía no tenemos el material jurídico listo, porque esto no es menor, estamos preparando la demanda. Estamos viendo cuál es la modalidad de demanda, estamos analizándolo jurídicamente, esto no es automático. ¿Pero va a salir antes de las elecciones o no? Puede ser que no, o sea, no está pensado el tema de la demanda con una mirada de que, no la presentamos, entonces justo 3 días antes, y entonces, no, de hecho, hay una bajísima probabilidad de que esté lista porque es una demanda compleja, una demanda que tiene elementos de ley de consumidor y tiene otros elementos, Sandro, y tiene otros elementos que tienen que ver con incluso, porque la ley de consumidor y los temas de ese tipo son bastante, en general no tienen muchas complejidades jurídicas, ahí se ve si los jueces aceptan o no, pero hay otro tipo de elementos que están dentro que tienen que ver con interpretación del derecho y que ya tienen una estatura mucho más compleja y por tanto hay que conciliar 2 mundos del derecho que en general se mueven por separado. Entonces estamos trabajando con un equipo, hemos consultado a muchos abogados, hay un trabajo allí y la gente que tenga la tranquilidad de nosotros, pase lo que pase, nunca abandonaremos lo que abrimos, que es una premisa de todo lo que hemos hecho durante este tiempo, que siempre abrimos una temática y le damos toda la continuidad que podemos. Obviamente hay temáticas que requieren presupuesto, que requieren otro tipo de cosas, que... Ya, pero lo siento, estoy... En estado sólido. Estoy en estado sólido. Momento. ¿Ya? Si quieres ver a tu padre, conéctate a Facebook. Bueno, entonces estamos con eso. Ya, ¿vamos con Carlos? Vamos, ¿Te parece? Carlos, Vamos con Carlos. Con Carlos y quizás con Sandro. Nunca lo sabremos. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Alberto, gracias por la invitación. Hola, Carlos. Hola, Darío. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Aquí no se llama... tiene otro nombre. Otro nombre. Cameraman. Bueno, estamos aquí con Carlos Acuña, básicamente interesados en conocer desde una experiencia, que es una experiencia obviamente, como toda experiencia particular, pero una experiencia que es bien emblemática. El Calvo Maquena no es cualquier hospital en Chile. Y yo quería abrir la conversación con una pregunta que siempre me ha inquietado, que es una pregunta que en general se puede plantear como entre comillas una pregunta bien experta, pero en realidad me parece más interesante que del típico experto en salud que mira los datos globales, tratar de conciliar una pregunta sobre una paradoja. Porque yo he revisado muchos documentos súper validados internacionalmente, de premios Nobel, qué sé yo, que destacan el sistema de salud chileno como un sistema de salud con buenos indicadores, de hecho, con razonabilísimos indicadores. O sea, en general, si uno mira con indicadores, si uno mira por ejemplo Estados Unidos, que Estados Unidos es un país bastante desarrollado, por de pronto, tiene varios indicadores de salud que están con Chile a la par. Y Chile naturalmente tiene menos ingresos per cápita y otro tipo de elementos. Sandro, tienes que aguantar, lo siento.
Entonces, pero por otro lado, hay otro elemento que es objetivo, clarísimo, y que no es infundado, ¿no? O al menos uno asume que no es infundado, y efectivamente es parte de la discusión del país, que es una sensación de un sistema de salud que está profundamente al debe. Entonces, ¿cómo conciliamos, cómo entendemos ambas cosas? El sistema de salud exitoso en cierto tipo de indicadores y el sistema de salud que en gran medida incluso insoportable para la vida cotidiana de las personas y para la experiencia de la enfermedad en Chile. ¿Dónde está el elemento que permite comprender esta contradicción, aparente al menos? A ver, lo argumentaste bien. Esa es la realidad. En realidad, cuando uno mira los indicadores macro o los números, somos comparables con Europa, con Estados Unidos, con estados de una cultura distinta y que además invierten mucho en salud. Y efectivamente la sensación de la mayoría de la gente, que como sabemos el 80% aprox se atiende en el sistema público, es de una salud que es difícil de acceder y que no le resuelve los problemas. De la experiencia mía, que básicamente tengo el sistema público desde siempre y ya llevo 17 años en el Calvo Maquena, con una estadía en Estados Unidos de 3 años entre medio, yo creo que la clave de esos buenos números está en las personas. Afortunadamente contamos con un nivel de especialistas adecuados y personas que se la juegan por la salud, en especial del mundo que vengo yo, que es el mundo pediátrico. Entonces hay gente que crea escuela y trabaja y se esfuerza y trata de especializarse por dar lo mejor por los pacientes. Y esas personas han generado un nivel de medicina que lamentablemente desde mi punto de vista, siendo tan largo como somos, se concentra en Santiago, que esa es la realidad. Hay una diferencia importante. Sí. O sea, lamentablemente si uno quiere acceder a medicina de calidad, excepto algunos centros puntuales en Concepción, Temuco puede ser algo, la mayoría se concentra en Santiago. Y en general se hacen bien las cosas en el sistema público a nivel pediátrico. Y eso genera, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con neonatología, que tengamos buenos números, porque hay una red que funciona, en pediatría funciona bastante bien. Y eso nos ha hecho generar números que son comparables con cualquier parte del mundo. El trasplante hepático, las series que publicamos son con la misma expectativa de vida de Estados Unidos, Europa. Y eso creo que se basa en las personas, no en un sistema, desde mi punto de vista, no un sistema bien planificado. Porque creo que al final la carencia puede venir por una visión que creo que la que falta yo es una visión Estado o país más que gobierno, ¿ya? Lo que genera que hay algunas políticas que sí se mantienen a lo largo del tiempo y otras que van cambiando cada 4 años, y eso nos genera continuidad y nos permite planificar, es decir, este es el Chile que queremos en nivel de salud, en nivel de donde vamos a tener foco de desarrollo de aquí a 20, 30 años. Ese dibujo no lo, O sea, no uno lo hace. podría especular, porque estamos hablando esto naturalmente en el marco de tratar de organizar una información que obviamente es mucho más amplia y que probablemente incluso a nivel de datos, aunque uno los ordenara, no necesariamente uno puede llegar a conclusiones tan de carácter más osado, pero uno podría pensar entonces, tu descripción es que si hay una virtud importante en el tipo de profesionales, porque hay una virtud, comillas, institucional a nivel de la formación médica, o sea, que es algo que es razonable y la mayor parte de los chilenos lo entiende, asume que efectivamente la formación médica en Chile es una formación de buena calidad. Luego hay una falla en la operación de la política pública organizadora del proceso. Fallas que tienen que ver con la desigualdad entre ciudades, por ejemplo. Eso es una falla de diseño, obviamente, de la política pública. Las oportunidades para ese tipo de especialistas son demasiado diferentes en un lugar que en otro y por tanto también se concentran los especialistas a mayor especialización justamente en los lugares de mayor comodidad, calidad de vida, rentas, en fin. Entonces podríamos más o menos distinguir efectivamente que hay una falencia en el diseño político de la salud, hay un potencial en la capacidad formativa de nuestros especialistas. Ahora,
hoy día lo que nosotros vemos en el tema de especialistas en Chile es que se está contratando básicamente por el sector público muchos especialistas extranjeros porque supuestamente no hay suficientes especialistas o no hay interés en ir a ciertos lugares. ¿Hay un tema con la vocación pública? ¿Tú sientes que hay alguna modificación? Hace varios años atrás era evidente que había muchos médicos disponibles para estar en el sector público en condiciones probablemente mucho peores a las actuales. ¿Hoy día tú sientes que hay una merma en ese sentido? A ver, es verdad que antes había, a lo mejor, desde la sensación, una vocación más por el sistema público un poco más arraigada. Ahora, yo debo reconocer que el Ministerio ha tratado, o sea, ha hecho intentos por tratar de equiparar un poco la cosa en relación a la distribución en región metropolitana versus el resto del país, que básicamente son programas de destinación. O sea, usted lo forma como médico, yo le pago su formación y usted me devuelve eso en tiempo en ciertos lugares. Pero algunos no lo cumplen. Algunos no lo cumplen, que son los menos. Que son los que pagan en el fondo la cláusula de salida. Exacto, que es un tema monetario, que son los menos porque es bien alta. El punto es... que es el costo de la formación de un especialista, que es muy alto. Exacto. Claro. Pero no tanto como para que una clínica privada no la pague para llevárselo. Claro, pero al final es la opción del profesional, porque la clínica, porque es alto, se tendrá que ser una persona muy buena, porque se forman 3 años y quedan como especialistas, no subespecialistas, eso necesita 3 años más. Muchas veces lo que pasa es que a este joven médico que se forma le dicen, ya, usted se va a formar en pediatría y tiene que devolver en Calbuco. Y el sistema, como tiene una buena idea pero no está bien estructurado, este médico llega a Calbuco y en Calbuco le dicen, ¿sabes qué? En realidad no necesitamos pediatra. O te formamos a ti como para ser un pediatra de hospitalizado, de hospitalista, de paciente en hospital. Saben que en realidad necesitamos que tú hagas rondas rurales o veas un servicio de urgencia muy básico. Entonces, medicina general, digamos. Claro, entonces, desde una visión seca, porque soy médico en el fondo, el individuo se empieza a frustrar. O le toca ir a una región donde hay colegas que no son formados, pero tienen más tiempo ahí en la región y son núcleos cerrados donde él no puede participar ni innovar con ideas y se empieza a frustrar. Y lo que hace básicamente flota 3 años, trata de hacer lo mejor posible y después vuelve a Santiago y se subespecializa. Entonces, Gorosito lo llamaba achancharse. Claro, básicamente. El medio lo achanchaba. Claro. Entonces creo que falta ese hilo conductor porque la idea conceptual no es mala, porque de alguna manera efectivamente muchos de nosotros nos quedamos acá porque efectivamente hay más acceso a subespecializarte, está la medicina más compleja y vocación hacia ir a regiones tiene que ser muy fuerte para que, si bien te pagan y te mantienen allá a tu sueldo y a veces hay asignación de zona, que es otra estrategia que es súper válida. Cuando usted se va a regiones más extremas le pagamos más y así todo cuesta que vayan profesionales. Entonces yo creo que el incentivo tiene que ser, porque ese profesional se vaya allá, podemos discutir o no si es válido un incentivo económico, pero además él puede desarrollar la especialidad o su especialidad por la que fue formado. La segunda etapa del aprendizaje, además que la etapa experiencial del aprendizaje. Y puede entregar y no se vea frustrado con todo lo que se preparó, porque en el fondo tiene un paciente con oncológico, una leucemia, y él es capaz de diagnosticarla y a lo mejor iniciar el tratamiento inicial, pero no tiene ningún soporte, por ejemplo, eso es un ejemplo de la enfermería de ahí, por lo cual ese paciente se transforma complejo y él tiene que decir, hoy creo que tengo una leucemia, se devuelve a Santiago. Ya, pero Carlos, ahí tú estás planteando un tema que es justo lo contrario de lo que se ha planteado urbi et orbi en términos de la discusión pública. Pues la discusión pública lo que dice básicamente es que en los distintos territorios de Chile, en las distintas regiones de Chile, no hay especialistas. Ese es el discurso, porque además en muchos lugares efectivamente es cierto. ¿Ya? Tú nos planteas que existen experiencias, y no son excepcionales, sino que existen experiencias en las cuales un diseño, el fracaso de un diseño, supone que la llegada de un especialista termina ejecutando las tareas que están en la medicina general, en la salud primaria. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una situación donde el relato tuyo, más si le sumamos el hecho de que en otros lugares faltan especialistas, y es posible que nos encontremos con que en un lugar faltan especialistas que en otros lados están trabajando de no especialistas, ¿ya? O sea, si combinamos
este escenario, uno podría decir que hay una radical falta de planificación en ese ámbito. No digo que en todo hay muchos avances y qué sé yo, muchos temas, pero en ese ámbito da la impresión de que entonces el problema de organizar el repertorio de médicos, las necesidades por todo Chile, no está funcionando. Yo creo que es un modelo muy perfectible y tiene que ver con tener una visión país más macro y definir, faltan especialistas, ok, ¿dónde faltan especialistas? Porque no todas las regiones necesitan tener un especialista súper segmentado en el aspecto específico. Necesitan un especialista que sea capaz de definir qué es lo que tiene que derivar a, definamos, 4 centros país, no sé, Antofagasta, La Serena, Santiago, Temuco, Concepción y Punta Arenas, y potenciar esos centros. Y a lo mejor faltan especialistas, pero no en todas partes, en algunos centros que definamos como país y potenciamos esos centros, los potenciamos, algo así parecido con lo que hizo Exteltribon, que se fue a generar su polo de desarrollo en investigación a Valdivia, Sí. y generó y se instauró ahí. ¿Qué es lo que se hace en otros países? Cuando usted define, somos así geográficamente, sabe que necesitamos un potencial centro que resuelva, no que deriva a Santiago, sino que resuelva en Temuco. Y vamos a poner dinero, vamos a poner recurso humano. El recurso físico es muy fácil. Si la idea es potenciar el recurso humano y vamos a tener un centro que pueda resolver lo mismo que resolvemos en Santiago. Vamos a poner un resonador magnético, vamos a poner especialistas y eso va a resolver, no sé, el sur hasta cierto punto. Y eso yo creo que es un modelo que es súper perfectible, que tiene buena idea, pero falta coordinar porque además los servicios de salud tienen cierta independencia, con la idea de descentralizar un poco. Cada servicio de salud tiene un margen para moverse y eso generalmente, si no hay algo muy coordinado de arriba, que hay esfuerzo, hay está la dijera que tiene que ver con redes, no se lleva a la práctica y hay falencias. Yo diría que es muy perfectible. Ahora, tú trabajas en un hospital, Sí. en un hospital. Hay una permanente conversación que sería bueno tratar de dimensionarla, que los hospitales, una crítica permanente de la gente que trabaja en hospitales, que los hospitales reciben a una buena cantidad de gente que no tendría por qué estar en un hospital. Y que eso genera, primero, una saturación del funcionamiento del hospital mismo, pero además genera toda clase de cuestiones que parecen menores, pero que son relevantes. Naturalmente, en una sala de espera hay personas infecciosas y hay personas que están llegando por un asunto que eventualmente no requiere y van a estar horas allí cerca de una persona que podría efectivamente contagiarle en los momentos, por ejemplo, peak de un virus, de una determinada situación respiratoria, digamos, es algo que es posible que acontezca. Es muy normal cuando uno lleva a los niños al control del niño sano, que el niño vuelva con un pequeño resfrío, porque interactuó en la sala de espera con otros niños que naturalmente estaban yendo al doctor, no por el control del niño sano, sino que estaban enfermitos, y entonces al día siguiente normalmente tienen un rato fiebre, que es bien normal. Eso multiplicado por mucho puede ser un factor relevante, pero más allá de eso hay un tema de saturación también. ¿Tú te atreves a decir si la cantidad es significativa de gente que eventualmente está yendo y por qué se está yendo a los hospitales y por qué no se usan otras instancias de salud primaria? ¿Cuál es la razón que podría esgrimirse desde un punto de vista, quizá, yo puedo tener una hipótesis más sociológica, pero desde el punto de vista médico, digamos, ¿qué es lo que hay detrás de ese tipo de problemática? Desde mi punto de vista, creo que es multifactorial. Hay sin duda un componente cultural que no es menor, que la gente tiende a pensar, basado en algunos hechos realidad, pero se tiende a transmitir no sé, oralmente, que en el fondo solo el hospital le va a resolver los problemas. Se han tratado de generar redes efectivas entre los EFAM y los SAMU, en el fondo, los APU, para tratar de filtrar, y hay un sistema de categorización, en el fondo, desde el paciente menos complejo hasta más complejo, y la idea es que solo los más complejos, los más enfermos, lleguen al hospital. Y lo que ha pasado es que efectivamente, entre este factor cultural, que la gente tiende a ir al hospital, va paseándose esta instancia primaria, un concepto de salud que a lo mejor no tiene el énfasis en lo preventivo que uno quisiera, y que efectivamente en algunos sectores efectivamente no están
bien afiatada la red y no resuelven muy bien este primer nivel que el CEFAM o el SAPU. Efectivamente se empiezan a sobrecargar los servicios de urgencia de pacientes que en realidad debiesen haberse, si bien no resueltos, por lo menos en aquellos pacientes que no son tan graves, tratar de manejarlo en este nivel primario. Y eso efectivamente sobrecarga el sistema. Hay iniciativas para tratar de fortalecer los lazos, por lo menos a nivel pediátrico, y tratar de reforzar el nivel primario, pero es verdad que hay falencias y sumado a eso, más el componente cultural, tiende la gente a bypasearse esta primera instancia y llega a la urgencia del hospital, se colapsa y eso hace que además la sensación de mala atención va increciendo y efectivamente la atención, porque también lo que hace la gente en el hospital, por lo menos en nuestro hospital, categoriza y atiende a primero los que están más graves, por lo tanto se quedan más rato esperando. Y se quedan mucho más rato esperando. Los que pasaron por el consultorio municipal. Exactamente. O sea, yo te cuento ahí, por ejemplo, que nosotros nos pasó en una investigación que no tenía que ver con esto, una investigación sobre la cultura de la desigualdad en Chile, que se hace casi 10 años ya. En esa investigación nos pasó que muchas respuestas a los grandes dolores de Chile, que se los grandes problemas, tenían que ver efectivamente con salud y la ecuación que finalmente la gente llegaba era como... El problema es que cuando, voy a resumirlo, pero tú lo que detectabas es que el problema es que cuando tú muchas veces vas al médico no vas a buscar solo medicina, sino una contención que eventualmente la sociedad no te está dando institucionalmente con otro tipo de instituciones, y eso se deposita en salud porque es el lugar donde van a preocuparse de lo humano. Y por lo tanto van a buscar ese espacio de humanidad, pero te encuentras con una espera de 8 horas y con una atención de 5 minutos. Entonces fracasa ese encuentro con lo humano. Entonces es un círculo vicioso de la relación. Ese es un tema que a nosotros nos llamó mucho la atención en su momento. Ahora yo te quería plantear una temática que tiene que ver con lo que con básicamente lo que tú haces, que es atender niños. Cuando yo me acuerdo cuando era chico todavía quedaba la necesidad, además una necesidad evidente, estaban los famosos diagnósticos sociales y médicos del doctor Monkever, sí, respecto a la desnutrición, sí, que en los 80 todavía era efectivamente un tema real. Sí. Hoy día es un tema marginal, sí, pero tenemos la contraparte, ¿ya? Si uno mira el CIMSE de educación física, cuarto básico, más o menos la mitad de los niños no tienen fuerza en las piernas, sedentarismo importante, y indicadores de obesidad, ahí no están medios, pero en otros indicadores que son bastante altos para la infancia, que normalmente no procura ese tipo de datos. ¿Cómo se enfrenta? ¿Dónde ves tú la problemática? Esta problemática tiene que ver con cuestiones de organización de la familia, de problemas culturales. Porque uno podría decir, no, que bueno, claro, de una sociedad que pasa de una precariedad importante, crisis de los 80, qué sé yo, a una relativa abundancia y una sensación de que comer es siempre alimenticio y potente y agradable y es bueno, se puede perfectamente llegar a eso culturalmente. Yo sigo creyendo que es bueno. Es un problema, lo sé. Estoy trabajándolo. Bueno, si nos hicimos pedazo el queso, no en 5 minutos duró ahí. Pero la pregunta es entonces, ¿dónde ves tú desde la experiencia de la relación pediátrica, que es una relación súper potente, porque además tú sí que conversas mucho, bueno, no tanto con el paciente, pero sí con la familia, ¿dónde encuentras tú que está el elemento central de ese dato? Bueno, como tú bien dijiste, es un fenómeno que obviamente pasamos desde los chicos que antes se morían de diarrea, después de nutrición, y en la medida que ha ido evolucionando la sociedad, la medicina obviamente es parte del desarrollo de Chile, y efectivamente pasamos a otro nivel. O sea, desde el punto de vista de salud pública, los niños ahora tienen otros problemas, y entre los cuales con fuerza está la obesidad.
Yo voy a ser sincero, desde mi rol de pediatra tengo interacción, pero yo me he ido subespecializando cada vez más en el intensivo pediatra. Entonces mi target son pacientes graves hospitalizados. Como Pero, accidentados. accidentados, neumonía grave, los pacientes más críticos. Ese es mi ámbito de expertise los últimos años. Pero desde el punto de vista de la obesidad infantil, sin duda que es un fenómeno sociocultural importante. Y ahí el rol, y eso sí se lo transmitimos a nuestros estudiantes o becados de pediatría, el pediatra general tiene un rol fundamental, digamos, porque parte de la pega del pediatra no solo es ver la enfermedad, sino que es aconsejar a la familia. Uno trabaja mucho con la familia y tiene que ver con prevención, o sea, es prevención primaria. Esto es todo prevención primaria y de ahí parte, en el fondo, tratar de evitar desde que los chicos coman, no necesitan agregar azúcar, las leches no necesitan agregarle endulzante, tratar de fomentar hábitos de higiene, de alimentación, actividad física, y eso tiene que ver con prevención primaria. El gran soporte de la pirámide es lo que hacemos en medicina en general y especial en pediatría en este ámbito, pero la salud se basa en una gran base de prevención primaria y después nos vamos complejizando hasta llegar a lo que uno se dedica, que son los pacientes más graves, pero afortunadamente el 70%, 80% de la pediatría tiene que ver con prevención primaria, control de niños sanos y cómo prevenir los accidentes, que ocupen el cinturón de seguridad, que ocupen la silla, que comen bien, etcétera. Esto es prevención primaria y después yo creo que somos parte como la medicina, pero accede y tiene que ver con una cultura país. Por ejemplo, cómo incrementamos la actividad física, etcétera. Pero desde el punto de vista médico es prevención primaria. Sí, fíjate que, bueno, de hecho, la famosa gran reforma de salud chilena que cambió efectivamente los datos en la historia del siglo XX en Chile, de los años 40 para adelante, esa reforma era fundamentalmente un cambio cultural. O sea, de hecho, fue el control del niño sano, que era una cosa incomprensible para la gente llevar a un niño al doctor cuando estuviera sano. Claro. Y efectivamente los temas alimentarios, consolidar el tema del tipo de consumo de leche y que se hiciera uso, mi abuelo era médico rural, entonces que se hiciera uso de los beneficios que mandaba el ministerio para los niños y no se aprovechara para el sustento económico de la familia haciendo postres con la leche condensada, qué sé yo, ese tipo de cosas donde efectivamente era gran parte del trabajo, era un trabajo de carácter cultural, de conversar con la familia, sí, ser capaz de explicar ese tipo de situaciones, y conversar con la familia era una cosa muy compleja porque no era en la consulta, era yendo a los hogares, sí, explicando cómo se ejecutaban las acciones, o sea, era una tarea mucho más en ese sentido de efectivamente territorial. Entonces, ahora uno se pregunta, porque claro, ese gran cambio cultural que se produjo quedó anclado. O sea, en Chile efectivamente el control de niños sanos se respeta, hay buenos indicadores en ese tipo de cosas. Por tanto, uno podría decir que dentro de lo que cabe, es una opinión que yo te doy, no sé si tú estás de acuerdo, pero dentro de lo que cabe uno puede decir, en la pediatría la salud preventiva parece estar bastante bien. ¿Sí? Pero da la impresión, no sé si estoy equivocado, por eso te digo, que después de ya saliendo de la pediatría, la salud preventiva empieza a estar más mal. O sea, ¿en el ámbito adulto? Sí. Sí, o sea, si uno ve enfermedades cardíacas, todas cosas que son evitables, digamos. Claro. Mucha enfermedad cardíaca, mucha gota, muchos problemas de hipertensión, todas cosas que bueno, hay gente que tiene problemas congénitos, claro, pero en general no. Sí, sí, viendo desde la pediatría, pero en el fondo, sí, en adulto, yo diría que, exceptuando instituciones que por su cartera de servicios su meta es ser preventivo, que son todas las asociaciones de salud del trabajador en el fondo. Exacto. Ese sí es su target, y ellos son impecables, y es un modelo que se han hecho algunos intentos de involucrarlo en la medicina pública, que tiene que ver con la prevención del médico, del funcionario, del técnico, de la enfermera, del trabajador de salud. Y esas son instituciones que su paradigma es la prevención, porque con eso se ahorran dinero más adelante, por lo tanto ellos tienen muy buen sistema. Después en adultos yo
creo que sí, no entró tan fuerte desde el punto de vista cultural. Yo asumo que sí de formación esta cosa preventiva. Uno debiese, dentro de su consulta, dentro de tu evaluación del paciente, hacer prevención también en adultos, ¿ya? Y eso creo que no está tan fuerte por factores también multifactorial, y probablemente yo desconozco un poco el detalle, pero desde mi visión pediátrica, que es un poco sesgada, pero las cifras van a que efectivamente entró más fuerte en pediatría sí, con algunos bemoles somos más rigurosos en hacer esa parte de la pega. Y como te digo, en esas instituciones que tienen que ver con salud del trabajador, lo hacen muy bien, y a lo mejor un modelo a replicar más ampliamente, porque ahí lo hacen bien. Oye, una pregunta que escapa un poco, pero han hablado mucho de salud pública, tú estás en el Calvo hace muchos años, pero tú también atiendes en una clínica privada. Sí. En la clínica Las Condes también hace hartos años. Sí. No sé si la pregunta en realidad es válida, no sé si quizás... Pero a ti no te pasa... Mañalich, que va a ser el nuevo director. Bueno, ya fue, volver ahora como gerente, en fin. Sí. Pero tiene ese tránsito, o sea, la imagen, digamos, efectivamente está... Bueno, el Calvo también... Pero también obviamente hay una brecha económica, ¿cierto? Con mucha gente que va ahí, con niños más desfavorecidos, más pobres, etcétera. Y realmente como esta brecha, este mundo, ¿no te pasa algo? ¿No hay una reflexión? Me imagino que a la hora de atender no, pero ¿no pasan cosas? ¿No se agudizan ciertas reflexiones respecto a ciertos elementos de carencia? Claro, seguramente no quizás en el momento de salvar la vida, Claro. pero también hay todo el resto, digamos. O sea, también hay hotelería, por ponerlo de alguna Sí. manera, y esa hotelería supone un mundo atrás. Sí. A ver, yo estoy en un lugar público que es un poco, no sé si llamarlo una isla, pero sí se escapa un poco de la generalidad. Por eso probablemente mi reflexión y mi análisis es súper secado, porque en el fondo en el Calvo Maquena, siendo un hospital público, tenemos mucho acceso a tecnología, acceso a recursos públicos igual que todos, pero además está esta cosa de las personas, y en general se entrega medicina de calidad a la misma calidad que cualquier clínica grande de Santiago, ¿ya? Debo decir eso de mi análisis. Después, en relación a la clínica Las Condes, efectivamente hay más hotelería, también hay buenas personas ya trabajando, y obviamente tiene otro perfil que tiene que ver con una entidad privada. Ahora, el trabajar en estas dos partes, yo dedico el 80% de mi tiempo en Calvo Maquena y en Clínica Las Condes. Para hacer un poco de historia, todos mis profesores del Calvo Maquena fueron emigrando hacia allá, y ellos fueron los que me llevaron allá. Entonces yo estoy un poco más por el compromiso, obviamente, con mis pacientes. Cuando están ahí no hago distinción, como tampoco cambio mi forma de ser en el ámbito público o privado. Creo que Clínica Las Condes es una muy buena institución y estoy ahí por las personas. ¿Me genera conflicto? En general a mí no, pero reconozco sí que obviamente son dos niveles de medicina desde el punto de vista, de ahí no sé cómo expresarme, pero desde el punto de vista por lo menos a nivel pediátrico, de la calidad de atención y el resultado es muy parecido. A lo mejor el acceso es un poco distinto, y si uno se va al mundo de adulto, creo que la diferencia es mucho más marcada que a nivel pediátrico. A nivel pediátrico tratamos, por lo menos la institución que yo estoy pública, que es Calvo Maquena, tener alto estándar, y teníamos muy buenos estándares, y en general los tiempos son muy parecidos a Clínica Las Condes, y probablemente acá diferimos en hotelería, pero acabamos de inaugurar una UCI nueva en Calvo Maquena. Entonces esa realidad en el mundo pediátrico, y solo de la realidad que conozco más, que es la mía, del Calvo Maquena y Clínica Las Condes, la diferencia no son tantas en ese aspecto. Ahora, en términos de cuáles son las enfermedades que hoy día son más relevantes en los niños en términos de cantidad, de mortalidad, ¿qué es lo que está hoy día más sobre la mesa, que ha cambiado en los años que tú llevas ejerciendo? A ver, sigue todavía predominando el infecto contagioso, que tiene una temporalidad marcada, que tiene que ver con lo respiratorio en invierno, y después, en relación a lo mismo que conversabas tú y que ya conversamos antes, a la medida que el desarrollo sociocultural y económico, con falencia igual, pero que ha ido aumentando, mejorando en el país, ya las patologías que empiezan a primear tienen que ver con patología oncológica, cáncer, tiene que ver con trauma. El cáncer ha subido, ¿no?
Mira, hay una institución que por lo menos en el pediátrico se llama PINDA que tiene muy buena casística y funciona bastante bien en red y probablemente sí, la incidencia ha aumentado, pero uno no sabe si es porque ahora tenemos mayor control y lo buscamos antes, claro. Pero lo que sí puedo decir que a nivel nacional todo paciente en colegio tiene acceso fluido a través de este programa PINDA en cualquier parte de Chile. ¿Ya? No, o sea, ha crecido si uno lo mira, pero tiene que ver probablemente a lo mejor con registro. No estoy seguro si antes había más o menos. Ahora es una patología con más frecuente que tiene una mortalidad importante. Y lo infeccioso se mantiene, como digo, con estacionalidad y después vienen las cosas menos frecuentes. Accidentes sigue siendo un tema y ahí volvemos a lo mismo, prevención. ¿Y en niños cuáles son los accidentes que son más significativos? Me acuerdo que el pediatra, cuando mi hijo cumplió, no sé, 3 años, me dijo, bueno, de aquí para adelante, enfermedades como las que nos preocupábamos antes, me dijo, son menos importantes. Ahora hay que preocuparse de los accidentes. Sí. O sea, eso fue... También el espectro pediátrico es bien amplio. Nosotros vemos desde recién nacido hasta adolescente de 15. Ya hay un tema gris entre el 15 y 18, pero en el fondo la accidentalidad y el trauma tiene que ver, así a grosso modo, yo te diría que lo principal tiene que ver con accidentes automovilísticos. Y ahí entra de nuevo muy fuerte la prevención, que tiene que ver con todo lo que es el uso de la silla, ¿ya? Porque salva vidas y efectivamente la accidentalidad va por ese lado. Después viene todo lo que es con asfixia por inmersión, que son los niñitos que se ahogan, y eso también tiene una estacionalidad, pero el trauma básicamente va por accidente automovilístico. Sí. ¿Y cómo se maneja ese tema? El tema de la muerte en una UTI, ¿cómo se maneja así? Porque debe ser una cosa así que va, o sea, cada día enfrentado a una cosa que es como contra natura, así, para los equipos médicos, para todo el equipo de trabajo. Es complejo y es fuerte en el fondo, porque afecta a todo. La muerte de un hijo es un hecho dramático que le cambia la vida a esos padres, a esa familia, y nosotros no somos indiferentes en el fondo a ese dolor, por más que uno está preparado a base de experiencia, porque tampoco uno tiene preparación formal. Tratamos de contener de la manera más respetuosa a los papás y a ese niño que falleció, dándole desde nuestro punto de vista la mayor tranquilidad posible, tiempo para estar con esos papás, y a su vez, que es parte de mi trabajo, es tratar de contener a mi equipo, o sea, al equipo de enfermería que trabaja con ese niño, que en general se encariñan, al equipo de técnicos paramédicos. Están más cercanos en términos de horas. Están más cercanos en términos de horas, son pacientes que uno los vi y los trata de salvar. Afortunadamente en nuestra unidad tenemos una mortalidad entre el 2,6 y el 3,3%, que es súper baja para la complejidad de pacientes. Entonces todos esos pacientes son pacientes que lo sufrimos harto. Y es un tema que te marca. O sea, uno no es impenetrable a esa agonía y después fallecimiento. Ahí tratamos de tener, dependiendo del paciente, tratamos de tener el mayor soporte posible. Tenemos un equipo de psicología que no está 24/7, pero por lo menos tiene 22 horas. Eso significa que todos los días podemos contar con ese equipo y ahí la pega es grande. El duelo es un tema tremendo en la UCI. Y como te digo, lo tratamos de dividir en paciente y su familia y después el equipo que lo toca manejar. Sí, un tema bien complejo. Me acuerdo una vez una experiencia familiar de una situación de la muerte de una niña, y era bien curioso porque era una clínica privada que tenía la UCI pediátrica, está al lado del casino. Entonces, en esas clínicas normalmente la mayor parte de las cosas son partos. Yeah. Entonces tú entrabas pasabas por ahí Pura alegría. Y todo lo que había eran nacimientos. Yeah. Y además habían hecho una cosa que quizás le hicieron con muy buen, o sea, seguro lo hicieron con muy buena intención, pero que producía un efecto totalmente contrario, ya que en el pasillo que uno accedía a la UCI, además tenían puestos dibujitos de niños unos cuadros de dibujitos de niños. Entonces era una experiencia, o sea, entonces claro, la capacidad se puede especializar a través de un psicólogo, pero también la capacidad de empatizar en un momento institucionalmente, que es una cosa muy difícil. Sí. Las instituciones no están hechas para empatizar, digamos, están hechas para ser eficientes, para decirle
o hay que desocupar la camilla porque de verdad Sí. hay otros niños, ¿ya? Entonces esa complejidad me imagino que en general es bastante... Y además pasa una cosa que todos lo hemos vivido, que el personal de salud tiende ya también, tú hablas de la contención, pero hay un momento también en que viene como la costumbre, y es como, bueno, o sea, Hay que seguir. o incluso no con la muerte, sino que con casos muy graves, donde dicen, bueno, está muy grave, pero la verdad es que tuvo suerte y estás pasándolo en ese límite. Entonces ese tipo de relaciones es muy compleja. ¿Cómo cuando tú lideras un equipo, cómo ser capaz de transmitir algo tan difícil que tiene que ver con un elemento tan intangible como el tino, el criterio, la empatía? ¿Cómo se hace eso? Supongo que no hay una fórmula, tiene que ver un poco con el background de uno como persona y las vivencias que ha tenido durante la vida, y eso tratar de transmitirlo no es fácil, pero tampoco hay una receta en el fondo, porque efectivamente el tino de empatía es algo que cuesta aprender, o no va a aprender uno con un curso. Lo que tratamos nosotros, lo que trataba de hacer yo en el fondo de mi unidad es tratar de dar espacio, dar tiempo, tratar de... Uno, es difícil, esta palabra es bien recurrente, tratar de ponerse en el lugar. Es difícil ponerse en el lugar de lo que está sufriendo ese papá, pero sí darles tiempo, tratar de tener un ambiente sin ruido, que estén solos, darle el tiempo. Uno tiene que también hay un aspecto cultural que hay que respetar, que aquí está apareciendo un poco más, pero en el fondo es, si el paciente es del sur y falleció y quiere que vengan todos sus familiares, ok, vamos, que pasen, que estén, que hagan el duelo completo y que eso les sirva a la familia para estar con ellos. Y eso, si hace quebrar algún protocolo de visita, bueno, el equipo entiende que eso es lo que desea esa familia y que lo va a hacer estar tranquila. Lo otro que sirve es tratar de transmitir a esas enfermeras y técnicos, que son los que están más tiempo con el paciente, que en el fondo traten de ponerse un poco en el lugar de esos papás que se está muriendo un hijo, para que entiendan y puedan darle las facilidades. Y lo que tratamos es de, dentro de lo posible, obviamente, no tener este cuento de camas calientes, en el fondo tratar de conmemorar ese momento de duelo lo más posible que se pueda dentro de una unidad de crítico. Hay un servicio que también lo hace muy bien dentro del hospital, que es oncología, que también lidian harto con la muerte, y ellos tienen todo un sistema de paliativos que tiene que ver con pacientes terminales y lo acompañan muy bien en todo el proceso, y siempre yo creo que la clave es el respeto. ¿Sí? El respeto hace la diferencia, y darle los tiempos y la privacidad necesaria en un momento que es muy dramático, muy trágico para todos. Tú hablaste de oncología, me ha tocado recorriendo distintas ciudades que se habla mucho en muchos lugares de que no hay condiciones de atención para pacientes oncológicos, para niños particularmente, con mucha intensidad. Además hay zonas que tienen mayor presencia del cáncer por razones medioambientales, por zonas mineras, en fin. La región de Antofagasta. Antofagasta, pero también, por ejemplo, hay una fuerte presencia en la zona de la cuarta región, también en Copiapó, naturalmente. Entonces, y en general hay una sensación de que, bueno, las familias tienen que permanentemente viajar a Santiago con todas las dificultades del caso. ¿Tú sientes ahí que en ese tipo de situaciones hay una, por poner un ejemplo, pero hay muchas carencias de ese tipo? ¿Tú sientes que lo que falta son poner más recursos, o lo que ha pasado es que se han destinado también recursos a cosas que tú consideras que eventualmente podrían ser de otra manera? La red oncológica a nivel pediátrico en general funciona bastante bien, yo diría que casi muy bien. Ahora, en términos de recursos, yo creo que lo que se necesita es efectivamente a lo mejor distribuir mejor los recursos. En general, en oncología lo que uno necesita es, una vez que el pediatra general pesquisó algún problema, sea capaz de identificarlo y derivarlo precozmente. Y para eso, de nuevo, hay que definir. Por ahora hay la red esta que se llama PINDA, que funciona bastante bien, tiene centros de derivación. Y a veces es verdad que los centros de derivación
se llenan de pacientes y no pueden a lo mejor resolverlo tan rápidamente. Pero en general, la oncología pediátrica, desconozco el mundo adulto, el GES, que está en la garantía de salud explícita, funciona bastante bien y se resuelven los pacientes. O sea, en general, oncología funciona muy bien a nivel pediátrico. Y probablemente si uno pudiese distribuir mejor los recursos en el sentido de potenciar los centros que van a resolver ese paciente, porque usted no necesita resolverlo en Valdivia, probablemente necesita diagnosticarlo rápido y trasladarlo a un centro donde le pueda dar quimioterapia o operarlo si tiene un tumor de alguna parte. Entonces, y tener las condiciones adecuadas de traslado, de soporte para ese tipo de situaciones. Lo que uno necesita es concentrar en los centros que ya tienen expertise, potenciar esos centros, abrirle 6 camas más que permitan que el diagnóstico, una vez que esté realizado, sea de más expedito el traslado a ese centro. No general para la realidad del país, porque si viene una patología que yo te nombré que es importante, también una patología que no tiene la mayor incidencia, entonces desde el punto de vista de costo-efectividad, a lo mejor hay que concentrar los centros con más expertise y sí tener profesionales en algunos centros en el norte y en el sur que sean capaces de diagnosticar y ahí trasladar de forma expedita. Claro, está sonando la alarma del fin del programa. estamos cerca, sí. No, claro, tú planteas ahí un tema que también es un poco en la vida política nacional, un poquito contraintuitivo, por decirlo de un modo bien elegante, y es que la mayor parte de la gente que vive en cada ciudad de Chile siente que en su ciudad debería haber de todo. Exacto, sí. Y eventualmente en un país que funcione al respecto, no necesariamente, y por el contrario, no tendría por qué haber de todo. Exacto. Esto tiene que ver con una problemática que sí existe, y es que sí hay un lugar en Chile donde hay de todo, que es Santiago. Sí. Y eso entonces, eso fundamenta la crítica, porque efectivamente entonces es evidente que hay un lugar que no necesita. Yo no necesito ir a Temuco porque sabemos que en Temuco es el lugar donde, qué sé yo, se trata justamente el cáncer. No, sabemos que aquí hay. Y que por tanto, y que eventualmente si hay otro lugar secundariamente, entonces eso desnaturaliza la conversación. Pero efectivamente tú planteas un tema que es interesante, que en el fondo la capacidad logística, la capacidad de traslado, porque la mayor parte de las enfermedades tú tienes ciertos tiempos para poder tratarla y no requieres una cierta espacialidad específica, sino que efectivamente puedes hacer traslado y si eso lo puedes coordinar adecuadamente con un grupo de profesionales muy complejo, porque estamos hablando de los traslados, significan costos para las personas, significan una serie de condiciones, o sea, pero si tú logras tener profesionales a cargo de ese proceso adecuadamente, puede ser bastante eficiente. Entonces, ahí tú planteas una temática que está muy, muy lejana porque, claro, naturalmente cada líder local lo que dice es que queremos aquí un hospital de alta complejidad. Así es. Y bueno, y claro, y si más o menos los indicadores de población le dan, lo va a exigir fundamentalmente. Pero tú estás planteando en el fondo que eso no es necesariamente así y que naturalmente entonces podríamos estar construyendo un sistema muy ineficiente si hacemos caso a esa forma de construir salud, en el fondo. Desde mi punto personal, sí, creo que la tendencia es efectivamente que muchos centros quieren hacer de todo y tener de todo y ser los más complejos, y en realidad lo que dice un programa bien racional es que no, uno necesita tener en todas partes de todo. Necesita sí planificar y decir, este centro va a tener esta capacidad resolutiva y eso hacerlo bien y después derivar y concentrar, porque la población chilena tampoco no es tan grande, y concentrar al centro y ahí concentrar los recursos para que el centro que reciba pueda resolver y efectivamente que lo técnico no tenga que ver un poco con las decisiones que al final tienen que ver con parte técnica y parte política, y por eso se abren instituciones donde probablemente a lo mejor no es necesario abrir otra institución y que además se come recursos, porque también come recursos humanos. Igual pasa a veces que de repente, claro, el médico especialista está, qué sé yo, en Antofagasta,
y se atiende la persona de Calama, pero después para ir a buscar los remedios una vez al mes, igual tiene que viajar a Antofagasta. Entonces quizás hay algunas también burocracias medio absurdas. También, obviamente es perfectible el sistema, claramente, y tiene que ver un poco con lo que conversabas tú, tratar de sentarse y decir, ok, vamos a potenciar este centro, no todos los centros necesitan tener de todo, usted tiene que resolver todo lo que es oftalmología, por ejemplo. Ya, ok, y le vamos a poner el recurso humano y el recurso físico para que resuelva. Pero no necesita usted hacer diálisis. No tiene por qué tener una máquina de diálisis y se va a hacer una diálisis cada 6 meses. Porque eso significa comprarle la máquina, que ya es plata, pero necesita tener una enfermera o un médico que sepa hacer diálisis para que va a ser dos pacientes al año. Entonces, hay una tendencia de las instituciones efectivamente a querer todo, y en realidad no es necesario. No es necesario. Chile no necesita que todos hagan todo. Claro, pero eso requiere un altísimo nivel de planificación. Exacto. Y ese es Eso es lo el gran tema. Sí. Bueno, estamos ya porque Sí, no está Truco muy bien. travesura. Porque lo siguiente es que nos tiren huevos. Sí. Truco travesura. Sí, yo igual tengo una bandeja grande de huevos por si acaso para devolver. Porque la bandeja de los dulces ya se acabó. Así es. Sí. Así es. Y además que hasta ahora ya llegan los más radicales. Grandecito. Sí. Eso andan pidiendo otras cosas. Sí, ya es otro cuento. Ya hay un por de dulce y empiezan a... No, quiero un pack. Es otra cosa. Carlos, muchísimas gracias por la oportunidad de poder contar contigo, por la conversación, por la información. Y ya nos vamos despidiendo con una información extra. Ya. De la próxima semana, los invitados. Tenemos los invitados la próxima semana, sí. Digámoslo. Sí. Próxima semana, próximo martes, tenemos a Luis Ñeco, actor. Mish. Subsiguiente semana, Sergio Parra. Sergio Parra, que tuvo un inconveniente para hoy, por eso movimos el orden de los factores. Movimos el cuento, así que efectivamente Sergio, metales pesados. Metales pesados. Entonces, martes, Escritor también. martes 7, Lucho Ñeco, el tremendo actor. Viene como Caradima. Ya, eso está interesante. Aunque nuestro invitado también estaba. Con la pelada. También está el Lucho Ñeco. Viene como Caradima. Como Caradima. Viene como Caradima y se va como Neruda. Y Parra, martes 14, viene como Sergio Viene como Parra, Benjamín Vicuña. metales pesados. Y viene con... Exactamente. Así que vamos a tener... Y vamos a ver si logramos... Mañana estamos en unas gestiones para ver si podemos capturar una invitada muy interesante para también 3 semanas más. Así que ahí... Qué locura, seguimos ya les en todo. contaremos. Y no se pierdan porque vamos a tener para quienes nos están viendo en vivo los siguientes días, vamos a tener noticias respecto al uso más intensivo del Facebook Live. Es cierto. Mañana tendremos noticias. Ahí les damos las noticias. Perfecto. Ya, pues, hasta la próxima. Muchas gracias, nos vemos. Chao, Carlos. Gracias, Chao, gracias. Me encanta, qué elegancia. Sí, Tiene hasta la fecha. tiembla.